en venir. Bien, hermanos, pues vamos a entrar en el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a considerar en esta tarde un poquito de pues lo que viene siendo la meditación. Qué importante es la meditación, sobre todo para el creyente, ya que la meditación pues la practican todo mundo, o diversas denominaciones o diversas creencias, ¿verdad? Podemos hablar de lo que viene siendo el yoga, ¿verdad? Es una manera de relajar el cuerpo, es una manera de relajar las tensiones, de olvidarse de todo aquello, hablando de esta manera que se presenta en esta creencia. Pues se olvidan de los problemas, se olvidan de las deudas, no sé, de tantas cosas que le pueden venir a la mente del ser humano. Es una manera de poner ellos la mente en blanco, y en ese momento se le van todas las cosas, ¿va? Ya cuando dejan de practicar, digamos, esos momentos de refrigerio, o esos momentos de reflexión, pues las deudas o los problemas no se han ido, ahí están. Únicamente es una manera de relajar su mente. Pues muy contrario o muy diferente si hablamos nosotros a la meditación tocante a la palabra del Señor. Y es una responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes, ¿verdad? Tener momentos, si no es que todos los momentos en los cuales nosotros entremos en meditación. Hablar de meditación pues es hablar de reflexión, lo podemos decir de esta manera, de hablar de devoción. También son pues uno de los significados que nos dan las raíces etimológicas, o un sentimiento de admiración. Cuando nosotros meditamos mucho en algo es porque nos causa cierto tipo de admiración, ¿verdad? A lo mejor estoy en mi trabajo y estoy meditando en mi familia, estoy meditando en mis hijos, puedo estar reflexionando tocante a ello, ¿verdad? Lo que estoy yo meditando. Puedo también tenerle un cierto tipo de devoción, pero sobre todo un sentimiento de admiración. Ya otros significados, lo podemos decir, lo que nos dan los diccionarios religiosos, ¿verdad? ¿Qué significa meditar en este caso en las Escrituras? Si yo le pregunto a usted, ¿qué entiende por meditar precisamente en las Escrituras? Meditar en las Escrituras, pues es meditar en Dios. Meditar en las Escrituras es reflexionar en las verdades de la Biblia con el fin de entenderla y aplicarla en todas las áreas de la vida. Es pensar cuidadosamente, considerar, asimilar, ser confrontado, aplicar, adorar y decidir qué, cuándo y cómo obedecer la palabra de Dios. Fíjese toda la definición que nos dan los diccionarios seculares. Dice principalmente que meditar en las Escrituras es reflexionar en las verdades de la Biblia. Leer la palabra del Señor, hermano, no es únicamente leerla pues con el fin de saber mucho, con el fin de contender, con el fin de que pues se nos pregunte, o cualquier persona nos pregunte, y darle una respuesta inmediata de algún tema, llámese profético, llámese, no sé, ¿verdad? Los diferentes temas que nos habla la palabra del Señor. No es con ese fin, sino el fin es de entenderla, pero para aplicarla en todas las áreas de nuestra vida. O sea, la palabra del Señor a nosotros, al momento de estar meditando, pues nos estamos alimentando. Y al momento de estarnos alimentando podemos asimilar, podemos considerar, pero también, hermano, podemos ser confrontados con la palabra del Señor. ¿Qué nos dice esto? ¿Verdad? Alguien que nos confronta es alguien que nos refuta, es alguien que nos hace ver, ¿verdad?, si estamos viviendo de una manera errónea, si nos estamos conduciendo de una manera pues errónea, válgame la redundancia. Entonces la palabra del Señor nos confronta si nosotros tenemos un estilo de vida o un patrón de conducta no apto o que no recibe nuestro Señor Jesucristo. Si yo leo únicamente la palabra del Señor, mi mente, se nos ha dicho muchas veces, pues se va a llenar de letra, pero no hay una aplicación tocante a mi vida. Entonces, si yo medito en lo que yo leo, esas palabras o esta letra que está plasmada aquí, es lo que me va a confrontar, y es lo que me va a redarguir, y es lo que me va a motivar a cambiar mi estilo de vida. Claro está, y estamos hablando de un cambio para bien. Es aplicar, es adorar, pero también es decidir qué, cuándo y cómo obedecer la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice que ninguna profecía es de particular interpretación, ¿verdad? Yo no puedo aplicar, o yo no puedo pretender aplicar la palabra del Señor
usando mi criterio. Yo tengo que obedecer la palabra del Señor como el Señor me lo está indicando. Bendito sea su nombre. Lo voy a invitar a que abra su Biblia en el Salmo número 1. Salmo número 1, hace algunos días lo veíamos allá en San Agustín, ¿verdad? Lo aplicábamos en una línea diferente de mensaje. Ahora vamos a llevar otra línea. Bueno, hemos dicho muchas veces pues que es lo bonito de la palabra de Dios. Un texto, un versículo nos lleva por infinidades de temas, ¿verdad? Que todo nos edifica. Salmo número 1, versículo número 1. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice así en el nombre de Jesucristo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y lo dice, y todo lo que hace prosperará. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos da a entender esto, hermano? Pues nos da a entender que la meditación en la palabra de Dios es una clave, lo podemos decir de esta manera, o es una manera en que nosotros podemos disfrutar de un gozo y un fruto que nos permite el Señor expresar por medio de la meditación en su palabra. Hace unos días explicábamos los versículos primeros que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, pero lo aplicábamos y decíamos: bienaventurado el varón que no sigue en consejo de malos, dice, ni se detiene, o que no sigue en camino de pecadores, y lo dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice, antes en la ley del Señor está su delicia, o en la ley del Señor está su placer, está su deseo, están las cosas valiosas, o está su gusto. ¿Va? ¿Usted qué puede entender por placer? ¿Qué puede entender por deseo? ¿Qué puede entender por algo valioso? ¿Va? Por algo que nos gusta. Algo que nos gusta a nosotros, algo en lo que nosotros encontramos placer, es algo que nosotros procuramos, ¿verdad? Al grado de hacer cierto tipo de sacrificio, porque nosotros encontramos felicidad, porque nosotros encontramos placer, porque es algo valioso para nosotros y encontramos un gusto. Entonces, si el placer nuestro, si el deseo, si para nosotros es algo valioso, hablando de la ley del Señor, nosotros vamos a meditar en ella de día y de noche. Cuando nosotros encontramos placer en algo, hermano, es algo que nosotros le ponemos empeño, es algo a la cual nosotros le ponemos dedicación. Cuando nosotros encontramos ese deseo o ese gusto en la palabra del Señor, esa delicia, nosotros meditamos, somos confrontados, asimilamos la palabra del Señor, consideramos todos los preámbulos de nuestra vida o todos los lineamientos de nuestra vida, y es cuando nosotros todo lo que hagamos vamos a prosperar. La gente busca el éxito, la gente busca la prosperidad, prosperidad económica, prosperidad física, de todos los ámbitos podemos hablar de prosperidad. La gente lo busca, la gente lo pretende. Podemos hablar con un empresario, podemos hablar de un gerente de una planta reconocida. Es algo que a ellos les ha costado. ¿Por qué? Porque encuentran placer. Ellos le han puesto el empeño, le han puesto una dedicación y ha reflejado un fruto en su vida. Así es también la palabra del Señor. Se nos ha dicho muchas de las veces, hermano, que si nosotros encontramos una delicia o encontramos un placer en la palabra del Señor, estos servicios estarían llenos. Estos servicios nos causarían, ¿verdad?, o fuera algo muy valioso, algo muy preciado para nosotros. Y esa misma cosa valiosa nos impulsaría tanto a asistir a estos servicios como reflejar la palabra del Señor allá afuera. Imagínense la deshonra, imagínense, es más, vamos a hablar de este hombre que vino. Se nos dio un folleto, no sé si a usted le tocó que se le diera. Fuimos a echar gasolina, mi esposa y yo, y luego me dieron un tríptico y se nos daba algunas recomendaciones. Y cuando iba a venir este señor, pues no teníamos que sonar el claxon por no faltarle el respeto al Santo Padre. No podíamos hacer una cierta de cosas, se nos dio un protocolo precisamente por la honra a este señor.
Ahorita decía nuestro hermano Martín, alguien que no tiene poder, alguien que no tiene nada, hablando del pueblo cristiano, tiene poder y tiene una influencia ahí en el medio religioso. Imagínese, hermano, ¿cómo lo puedo decir o cómo lo puedo explicar? O hacer ver que no se vea tan duro. ¿Cómo se sentirá el Señor cuando se está emitiendo la palabra de Dios y nos estemos durmiendo? Estemos bostezando, estemos volteando a todos lados. No me vea a mí si quiere, ponga su oído atento a la palabra del Señor. ¿Verdad? Entonces, si nosotros no encontramos este placer, no encontramos esta delicia, hermano, pues entonces no esperemos que nuestra vida sea prosperada. No esperemos que nuestro ministerio sea prosperado. No esperemos que por medio de nuestras manos haya manifestaciones del Espíritu Santo. No esperemos que estos servicios hagan un avivamiento o haya un avivamiento cuando mi vida no está avivada. Para que pueda haber un avivamiento en este lugar, la vida del creyente tiene que estar avivada. Se pueden mover muchas emociones, se pueden mover muchas, no sé, infinidad de cosas, pero si no está la presencia del Señor, ¿de qué sirve? Entonces todo es algo, hermano, es algo lo podemos decir de esta manera, porque no meditamos en la palabra del Señor de día, no meditamos en la palabra del Señor de noche, y todo lo que hagamos, entonces no vamos a prosperar. Nuestro cristianismo no va a prosperar si yo no medito en la palabra del Señor. Si yo no considero la palabra del Señor, mi vida espiritual no va a crecer. Voy a seguir siendo el mismo inmaduro, voy a seguir siendo el mismo falto, voy a seguir siendo el mismo carnalón, voy a seguir reflejando todas las obras manifiestas de la carne, menos voy a manifestar el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no medito en la palabra del Señor. Si no considero que debo de orar, aunque lo sepa y aunque lo lea, pues no voy a orar. Porque no medito en los frutos o no medito en el efecto que tiene la oración. Ahorita lo cantábamos, el poder del cristiano está en la oración. El poder del cristiano no está en lo mucho que demos, en lo poco que demos, en que si danzamos, en que si gritamos, en que si hablamos, en que si no hablamos. Las palabras se las lleva el viento. El poder del cristiano se manifiesta, ¿va? Es algo que surge, un efecto bueno en la vida de los demás o de las demás, ¿va? Entonces aquí estamos viendo cómo la palabra del Señor nos describe el deleite y la vitalidad de la vida del hombre, ¿va? Como una consecuencia de meditar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Salmo número 119. Aleluya. Salmo número 119. Versículo número 14 y 15, y ahorita vamos a ver por qué no meditamos en la palabra del Señor. ¿Verdad? También hay, siempre hay razones para todo, ¿verdad? No voy a decir, caray, pues nada más yo no medito en la palabra de Dios. Todos en un momento no meditamos en la palabra del Señor, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver las principales causas, lo que nos lleva a no meditar en la palabra del Señor, y las voy a decir, no para que vaya a decir, el hermano lo dijo por mí. Bueno, sí, lo dije por usted. Y lo digo también por mí, ¿verdad? Pero también para cambiar, pues ¿cómo lo podemos decir? Esos vicios que podemos tener, ¿verdad? Que el enemigo viene y nos implanta y hace que nuestra mente se aleje de la palabra del Señor, hablando yo le mencionaba al principio, de nada me sirve que me sepa toda la Biblia si no la aplico en mi vida. Pues lo que me lleva a aplicar la palabra del Señor en mi vida es la meditación. Salmo 119, versículo 14 y 15 dice de esta manera: heme gozado en el camino de tus testimonios por encima de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestro gozo, hermano? ¿En qué nos gozamos nosotros? A ver, usted no me diga ni siquiera, conteste si usted solo. Dice, heme gozado en el camino de tus testimonios. Usted se ha gozado porque ha conocido al Señor. Usted manifiesta el gozo en realidad, o el gozo lo tiene por dentro, porque el gozo se manifiesta, la felicidad se manifiesta. Imagínense, ahorita estamos hablando del deleite, estamos hablando de la delicia, estamos hablando de lo que nos gusta. A cada uno de ustedes, y voy a hablar en general, ¿qué reacción tendría, hablando sentimentalmente y hablando corporalmente, que de repente llegara alguien y le regalara $1,000,000? ¿Qué reacción tendría? No se quedaría así, ni se pusiera a dormir, o se volteara a otro lado y dejara ya $1,000,000. ¿Qué haría? Imagínese $1,000,000. O sea, prácticamente le resuelve su vida, hablando de su vida económica. ¿Verdad? Pasa a un nivel diferente, todas las deudas, o sea, se le acaban sus problemas, podemos hablar entre comillas, problemas económicos.
¿Cuánto cree que cuesta la salvación? No tiene precio. ¿Y qué hace $1.000.000 a comparación de su salvación? Si ese $1.000.000 le resuelve su vida, imagínese de quién es el dueño de la plata, quién es el dueño del oro. ¿Qué no nos va a resolver? Es cierto, vamos a seguir teniendo problemas, pero a veces los problemas nos opacan el gozo, nos opacan la alegría. Usted lo puede ver, y sí, lo voy a regañar. Estos servicios demasiado apáticos. No hay alegría, no hay gozo, no sabemos de quién estamos cantando, ni cómo le estamos cantando, ni quién nos está hablando. Es el Señor Jesucristo. Es la presencia del Señor Jesucristo. El Señor ha hecho la obra en nuestra vida. El Señor nos ha regalado la salvación. No nos ha regalado $1.000.000. Si usted brinca por $1.000.000, tiene que brincarlo doble por su salvación. Porque resuelve su vida terrenal, pero no nada más su vida terrenal, sino que también su nombre está escrito en el libro de la vida. La salvación trasciende a una atmósfera espiritual. ¿Por qué nos materializamos? ¿Por qué pensamos únicamente en lo terrenal y no pensamos o no meditamos en lo que el Señor Jesucristo quiere para nuestras vidas? En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. O sea, la meditación enseña a conocer a Dios y a amarlo. Si no la palabra de Dios, pero no medito en ella, no voy a conocer a Dios. Y si no conozco a Dios, no puedo amar a Dios. Yo no puedo amar a alguien que no conozco. Para poder amar a Dios, para poder sentir la presencia de Dios, para poder disfrutar de la presencia de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que conocerlo. ¿Y cómo lo voy a conocer? Meditando en su palabra. Porque eso es lo que tiene efecto. El creyente aprende cómo es Dios, cómo piensa y obra, cuáles son sus valores, cuáles son sus propósitos. O sea, la meditación debe moldear la manera de pensar y razonar. O sea, nos apropia de una perspectiva espiritual, divina y eterna, una perspectiva menos mundana, materialista, ambiciosa y egocéntrica. ¿Qué pasa en alguien que solamente piensa en él? Se hace egocéntrico. Si únicamente estoy meditando qué voy a comer, únicamente que estoy meditando qué voy a vestir, qué voy a hacer en el día para yo sentirme a gusto, porque nadie pensamos en lo que nos vaya a pasar malo. Entonces yo soy una persona egocéntrica. Imagínense como padre de familia, mis hijos sin zapatos, mis hijos batallando, los pobrecitos, sin ningún abrigo, y yo bien vestido, pues soy egocéntrico. O viceversa, imagínense los hijos, ¿verdad? También cuando ya crecen, cuando crecemos los hijos, únicamente todo para nosotros y nuestros padres ahí todos alejados. O sea, tiene que haber un equilibrio. A veces pensamos únicamente en yo tengo que hacer, yo tengo que hacer, yo tengo que hacer, y luego decimos, si Dios me entiende. ¿Cómo que Dios me entiende? La palabra de Dios es otra cosa. Pues yo, así, hermanas, somos los hermanos yo, y no tenemos el tiempo para meditar en la palabra de Dios. Únicamente yo me enfermo, únicamente yo tengo necesidad, únicamente yo tengo problemas. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Quién enferma? ¿Y yo me enfermo? Dijo el apóstol, ¿no? Sin embargo, él no menguaba en su servicio. Todos somos iguales, hablando de seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No meditamos, no nos damos el tiempo, y nuestra perspectiva únicamente es terrenal. Nuestra perspectiva es mundana, y no me refiero al momento de decir mundana, no me refiero a que esté el pecado, ¿verdad? Sino que es de este mundo mi perspectiva. Yo pienso en tener un éxito de este mundo, yo pienso en acomodar mi vida en este mundo. No es malo cuando el Señor nos permite va a sobresalir, no es malo cuando el Señor nos permite, nos da sabiduría, nos concede un buen trabajo. También es precisamente, son consecuencias por buscarlo también a Él. Pero también nuestra perspectiva, hermano, no debe de ser materialista, no debe de ser ambiciosa, mucho menos tiene que ser egocéntrica. Tenemos que tener tiempo para meditar en los mandamientos del Señor. Debemos de tener tiempo para considerar los caminos del Señor. Bendito sea su nombre. El libro de Romanos, capítulo número 12. Romanos, capítulo número 12. Vamos a leer únicamente el versículo número 2. Ya usted sabe lo que dice el 1. Versículo 2 del capítulo 12 dice: y no os conforméis. Ya sabemos qué es conformar, ¿va? Es adaptar a la forma, a este siglo, o no te adaptes a la forma de este mundo, mas refórmate por la renovación de tu entendimiento,
para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea su nombre. O sea, tiene que haber una reformación. Ya sabemos lo que es una reforma, va a volver al estado del principio. Cuando nos reformamos, o sea, nuestra mente, nuestro entendimiento, hay un para qué, para que experimentes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo creo que no hay ser humano que no quiera saber cuál es la voluntad de Dios. Por eso le pedimos, a veces vienen cosas en nuestra vida y luego, pues, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo tengo una voluntad, usted tiene una voluntad, pero está la voluntad de Dios. Si yo quiero experimentar, si yo quiero probar, quiero comprobar o distinguir cuál es la buena voluntad de Dios, tiene que haber una reformación en mi mente. Para que haya una reformación en mi mente, tiene que haber una meditación. ¿Una meditación en qué? Usted puede meditar en todas las cosas, pero estamos hablando de meditar en la palabra del Señor. O sea, estamos hablando de la meditación en las Escrituras. Esto es lo que nos impulsa a nosotros a entregar nuestra vida al control de Dios y someternos a la voluntad de Dios. Eso lo queremos todos. No queremos errores, no queremos pecados, no queremos caer de la gracia del Señor. Nadie queremos eso. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que impulsar a nosotros para poder entregar nuestra vida a la voluntad de Dios? Es la meditación. Es la reflexión, es que consideremos los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo número 3. Aleluya. Segunda de Corintios 3, versículo número 18. Segunda de Corintios 3, 18. Aleluya, dice de esta manera, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Va a decir, bueno, pues ¿qué tiene que ver este texto con la meditación? Fíjese, ponga atención. Por tanto, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Dónde miramos la gloria del Señor? En su palabra. Eso es como un espejo. Si queremos aprender, lo podemos decir de esta manera, hablando de la gloria de Dios. Si queremos aprender del gozo, queremos aprender de su pureza, queremos aprender de su paz, de su contentamiento, del perdón, de humildad, de amor, todas estas cosas que nos permiten probar de la gloria de Dios, ¿a dónde voy a recurrir? A la palabra de Dios. Aquí está la gloria de Dios. Entonces nosotros miramos como a cara descubierta, nada nos encubre, dice, como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. O sea, a través de la Escritura nosotros miramos las cualidades y las virtudes de nuestro Señor Jesucristo a través de la lectura de la palabra del Señor. Pero no nomás a través de la lectura, sino a través de la meditación en la palabra del Señor. Es la manera en que nosotros aprendemos la gloria del Señor. Yo le mencionaba el gozo, le menciono la paz, le menciono el contentamiento. Todo eso habla y tiene que ver con la gloria del Señor. Es como un espejo. Entonces dice que nosotros somos transformados de gloria a gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Si nosotros queremos, hermano, obtener las virtudes que nos habla este libro, la gloria que nos habla este libro, la paz, el gozo que nos habla este libro, yo tengo que ver en él como en un espejo y tengo que meditar en él, tengo que asimilar en él, pero sobre todo tengo que obedecerlo. De esa manera hay una transformación en mi mente. No sé si me está entendiendo o si me está poniendo atención. ¿Me está entendiendo? Entonces, esa es la única manera en que hay una transformación en mi mente cuando yo considero en la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Va? Por ejemplo, nosotros podemos poner el ejemplo hablando de un espejo para poder transformar mi físico. ¿Va? Si estoy desasiado, si estoy despeinado, pues tengo que mirarme principalmente en un espejo. Es la manera en que yo asimilo si hay un desaseo en mi físico, si necesito rasurarme, si necesito quitarme las lagañas, si necesito peinarme. Si no me veo, pues no, estos ojos únicamente ven para allá afuera. Entonces lo que nos norma nuestra vida, o lo que nos hace reflexionar tocante a nuestra vida, es la palabra de Dios.
La palabra de Dios nos enseña a orar. No queramos recibir únicamente revelación, llorar, y sin leer la palabra del Señor. La manera que Dios nos habla, ¿verdad? Los hermanos que tienen esa experiencia, cuando Dios les habla por medio de su palabra. Hay un texto que nos abre el panorama, y esa es la voz de Dios. Hay gente que dice, no, pues Dios me habló y me dijo, vete ahí a la esquina. Y ahí hace esto y al otro, luego de repente empiezan a desvariar en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero no, la palabra del Señor nos habla, es la expresión divina, es el verbo encarnado. Entonces todo lo que nos tiene que decir Dios aquí está. Pero falta que nosotros meditemos en lo que nos quiera decir Dios. Josué 1, versículo número 8. Josué capítulo número 1, versículo número 8. Vamos a avanzarle un poquito para ver las razones porque no meditamos y no saboreamos tampoco la palabra de Dios. Y es bien triste ver eso. Ojalá y nunca el Señor nos permita verlo nosotros en nuestra vida. Josué 1:8. Gloria al Señor. Bien conocido. Dice, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, todo el ser humano lucha para que todo le salga bien. Si yo quiero obtener un buen carro, ¿qué es lo que tengo que hacer? No me va a llegar mi buen carro únicamente ahí, a no ser que sea una bendición de Dios. Yo me tengo que esforzar. Yo tengo que trabajar mucho. Estoy trabajando. El otra vez vi un comercial, me voy a meter un poquito por otro lado, en la televisión. Usted lo ha visto, pero trae como un mensaje. Yo me quedaba pensando en eso. No por nada lo dicen. Abren un refresco de la marca Sprite. Y luego lo abre un muchacho y se le acerca un viejito. Lo que le dice, hubo una vez un muchacho que le regalaron una botella y no la vendió, y compró dos, vendió esas dos, compró cuatro, y empezó a trabajar, y dice, de repente tenía 1 millón o millones de botellas. Y luego el muchacho se cae viendo y luego le da un trago y dice, ¿cuándo disfrutas? O sea, ¿qué mensaje nos traía eso? O sea, nosotros podemos materializarnos y trabajar. Hay un dicho que dice, nadie sabe para quién trabaja. Como lo hizo el rico insensato, juntó en sus alcoholistas y dice, esta noche vienen a pedir tu alma. Pues estamos bien materializados. Queremos que todo nos salga bien, pero la manera de que todo nos salga bien es meditando en la ley del Señor, es guardando la ley del Señor, es esforzándonos, es trabajando en la obra del Señor, haciendo conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. Esta es la manera que nuestro camino va a prosperar y que todo nos va a salir bien. No nos está diciendo que tenemos que trabajar y que tenemos que estudiar y que tenemos que materializarnos. Eso déjenlo para la gente que no conoce al Señor. Que ellos se preocupen por lo que van a estudiar, que ellos se preocupen por lo que van a trabajar, pero nosotros tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. No le estoy diciendo que no trabaje, no le estoy diciendo que no estudie, lo tiene que hacer. Pero cuando eso nos impide conocer, cuando eso nos impide meditar, nos impide disfrutar del Señor Jesucristo, porque estos espacios son para que disfrutemos del Señor Jesucristo, y usted ve muchos espacios en blanco porque el hombre está materializado allá afuera. ¿Cuándo disfrutamos? ¿Cuándo disfruto a mi Dios? Si no disfruto de mi Dios aquí, no voy a disfrutar en mi casa porque estoy cansado y porque también tengo a mi familia que tengo que salir adelante. ¿Cuándo disfruto a Dios? ¿Cuándo tengo un encuentro con Dios? ¿Cuándo alabo y me entrego delante de su presencia? No puedo, porque estoy atado en el afán. ¿Y para qué me materializo tanto si ni siquiera lo disfruto? Exactamente. Precisamente yo hablaba con una persona y decía, estamos hablando de un inmobiliario, una silla y unas mesas, y me decía, no, es que esta persona tiene inmobiliario a lo tonto, todo lo que agarra él lo está juntando, y dice, ¿lo ves? En un mal carro, ¿lo ves? Pues, ni siquiera bien vestido, dice, quien se lo está acabando, todo el tesoro que está juntando son sus hijos, y malgastando. Sus hijos están en unos buenos camionetones, dice, y él ni siquiera disfruta, y gana muy bien. Entonces me venía a decir, nadie sabe para quién trabaja, vamos, trabaja, y luego el siguiente día falta, y todo lo que llegamos.
Y luego aquí en la tierra llenos de tesoros, y dice la palabra del Señor que hagamos tesoros, ¿dónde? En el reino de los cielos. Y luego que lleguemos al reino de los cielos, va a decir, bueno, pues tú te juntaste, ¿no? Va a decir el Señor. Tu tesoro se quedó allá abajo, lo siento. Pero los que no tenemos tesoros aquí en la tierra y hacemos tesoros en el reino de los cielos, cuando lleguemos el Señor nos va a dar nuestro tesoro. Bendito sea su nombre para siempre. Santiago capítulo número 1. Aleluya. Santiago capítulo número 1, versículo 25. Y lo que le mencionaba, hermano, es porque yo pienso, dígame si estoy mal, yo pienso que la presencia del Señor se disfruta. Yo pienso que la presencia del Señor se saborea. Yo pienso eso. Pero si no disfrutamos en la presencia del Señor, pues no sé qué estamos haciendo en una iglesia. No sé, ¿verdad? Si nos decimos ser cristianos y no disfrutamos de nuestro Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Santiago 1:25 dice, mas el que mira, ¿cómo, hermano? Atentamente, ¿verdad? Estamos hablando de la reflexión, estamos hablando de la consideración, pues de lo que asimilamos, ¿verdad? Mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en su hecho. Estamos hablando todo lo que hace prosperar del Salmo número 1. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dicen, todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino. Nos tenemos que mirar, tenemos que ver atentamente, no siendo olvidadores, olvidadizos, perseverar en lo que oímos, perseverar en la sana doctrina, perseverar en la palabra del Señor, hacedores de la obra, entonces seremos bienaventurados en nuestro hecho. Bendito sea su nombre para siempre. Yo creo que cada uno de nosotros queremos salir adelante en lo que hacemos. Queremos prosperar, queremos ser de edificación, queremos prosperar económicamente, espiritualmente, ¿va? Porque a veces vemos que alguien más prospera espiritualmente y le tenemos envidia. Pero a él le ha costado ayunos, le ha costado oración, le ha costado trabajo, le ha costado esfuerzo, le ha costado parar todo el materialismo y estar en estas reuniones. Y nosotros no queremos que nada nos cueste de eso. Y cuando empiezan a crecer los demás, entonces viene la envidia y el celo. Pues si acaba de llegar. Pues sí, pero acaba de llegar, pero él disfruta la presencia del Señor. ¿Cuándo disfrutamos a nuestro Señor Jesucristo? Entonces, hay una pregunta, ¿va? Después de considerar todo esto, ¿por qué no meditamos en la palabra de Dios? ¿Por qué no meditamos en la palabra de Dios? ¿Sí sabe por qué no meditamos? Porque yo le menciono, ¿va? Todo lo hemos hecho en algún momento, tiempo o lugar. De repente no meditamos en la palabra de Dios. Mire, número 1. Otras actividades parecen ser más urgentes que la palabra de Dios. Por ejemplo, las responsabilidades del trabajo y de las actividades cristianas también. A veces estamos bien empeñados y trabajamos en la obra y hacemos. ¿Y cuándo meditamos en la palabra de Dios? Porque meditar en la palabra de Dios es lo que va a normar mi vida. Meditar en la palabra de Dios es lo que me va a decir qué debo de hacer. No especular, no yo creo esto, no yo creo lo otro, y este hermano está bien, este hermano está mal. No, yo para poder tener éxito o para poder conducir mi vida de la manera más correcta, tengo que irme a lo principal, a meditar en la palabra de Dios. ¿Qué me va a decir la palabra de Dios? Que me ponga a orar. O sea, lo principal es eso. Entonces, orando y meditando en la palabra de Dios, Dios me va a decir cómo es que me tengo que conducir. Entonces, si yo estoy bien ocupado en las responsabilidades del trabajo, si yo estoy bien ocupado en las actividades incluso cristianas, pues no voy a meditar en la palabra de Dios. El activismo tiende a proveernos un sentimiento de importancia, de poder y de ser indispensables. Posiblemente estamos tratando de llenar nuestra sed de Dios con muchas actividades. Nuestra alma tiene sed de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces pensamos que estar activos, eso es llenar nuestra sed de Dios. Hacer mucho en las cosas del Señor, o hacer mucho en el trabajo, y hacer mucho en la casa, y hacer mucho, eso se le llama activismo. ¿Cuándo debo de frenar y ponerme a meditar en la palabra del Señor?
Fíjese, yo le voy a decir algo. ¿Por qué David? ¿Por qué los patriarcas? ¿Por qué los hombres antiguos se llenaban siempre de la presencia de Dios? Añoraban la presencia de Dios. En aquel tiempo no había luz, lo podemos decir de esta manera. No había televisión, no había tantos libros, no había internet, no había muchas empresas donde irse a matar como negros, no había muchas cosas que el día de hoy hay. Son buenos, el internet es bueno, las comunicaciones son buenas, no sé, incluso la televisión la podemos dar un buen uso, pero en aquellos tiempos no había todo eso. ¿Qué es lo que hacían? Pues meditar en Dios. ¿Qué es lo que hacía David? Por eso dice, en las vigilias de la noche, en lugar de estar viendo la televisión, en lugar de estar en el Facebook, en lugar de estar en el WhatsApp, en lugar de estar leyendo literatura a veces que ni siquiera tiene la doctrina del Señor, meditaban en Dios. Porque a veces estamos viendo literatura y eso mismo nos confunde. De repente ya andamos creyendo otras. Los pastores se han desviado de la doctrina por eso, por una revista o por un libro. Nos tenemos que meditar en lo que nos dice la palabra del Señor. Otro obstáculo es la agitación, rapidez y presiones de la vida moderna que hacen menos natural la reflexión detenida sobre los temas espirituales. Y los niños a la escuela, y que el lonche para el marido, y que para allá, y que para acá, y que para el mandado, y que esto. Y empieza a haber una agitación, empieza a haber una rapidez en nuestra vida. ¿Y cuándo nos detenemos a meditar en la palabra de Dios? Ay, Señor, ahora voy a leer el Salmo 23. No, ya me lo sé. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos creemos que nada nos va a faltar? Una cosa es leerlo, una cosa es saberlo. Simplemente dice la palabra del Señor: estad siempre gozosos. ¿Se sabe ese texto, sí o no? Orad sin cesar. ¿Cuántos lo aplicamos? ¿Verdad que no siempre estamos gozosos? Estamos así bien gozosos, de repente no me dan lo que quiero, me cambia la cara, se me va el gozo. Porque no medito en la palabra del Señor, no medito, no entiendo, no le pregunto al Señor, ¿por qué está ese texto ahí? ¿Qué fruto hay por estar siempre gozoso? ¿Qué fruto hay por estar orando? ¿Qué fruto hay por meditar en la palabra del Señor? La rapidez de la vida, la agitación de la vida no me deja meditar en la palabra del Señor. Las presiones. Porque yo le puedo predicar desde aquí del púlpito que le entregue todo al Señor, pero si yo no se le entrego, y puedo decir, pero estoy bien agitado en mi trabajo, y es que estoy bien endeudado, y es que estoy bien endeudado, y es que debo, y es que el otro, entonces voy a hacer un lado la palabra del Señor y no le creo nada de lo que dice aquí. No le creo pues al texto que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. No le creo, aunque lo cite, aunque lo lea, aunque se lo diga a mi vecino: mira, es que busca al Señor, pero yo estoy bien afanado. ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermano? Tenemos que reflexionar en la palabra del Señor. Cada letra que está plasmada en este tomo tiene un porqué y tiene un para qué. Y en todas ellas tenemos que ver usted dijo, bendito sea su nombre. Entonces, hermano, pues yo le digo, pues que tenemos que disciplinarnos, tenemos que apartar tiempo para escuchar la voz de Dios. Si andamos agitados ahí en la vida, bueno, pues de perdida venga a hacer oración, son 40 minutos, 35, a veces media hora, en un día de 24 horas. Pero no, a veces andamos allá en las segundas, andamos allá, no sé, haciendo muchas cosas. Acabó la oración. Así decimos, ¿sí? Acabó la oración. El poder cristiano está en la oración. Bendito sea su nombre para siempre. Dios lo bendiga mucho, hermano, que el Señor lo guarde.